so, to, neither, either. We use so, to, neither, and either to express agreement. Thus, adverbs are divided into affirmatives and negatives. So, to, neither, either son adverbios, ambos son adverbios. Dice, utilizamos so, to, either y neither para expresar acuerdo. Expresamos acuerdo cuando utilizamos esos adverbios. Dice que esos adverbios están divididos en afirmativos y negativos. Vamos a ver entonces el uso de so and to. We use so and to agree an affirmative statement. Utilizamos so y to para expresar el acuerdo de una oración afirmativa. Como decir yo también. En el caso de que usted diga yo soy dominicano, y yo le diga yo también. Pero también puede decir Carmelina también, Ana también, etcétera, etcétera. We agreed them using the same auxiliary verb. However, if there is not an auxiliary, we use the auxiliary do according to its tense, and if it is in singular or in plural. Ojo con esto aquí entonces. Utilizamos acuerdo con ellos utilizando el mismo auxiliar, el mismo verbo auxiliar que está en la oración. Si en la oración dice I am happy, yo soy feliz, ese am viene siendo el verbo to be. Ese verbo to be viene siendo el auxiliar. Para usted decir yo también, entonces usted va a decir so am I o I am too. Está diciendo yo también, utilizando el mismo verbo auxiliar. Sin embargo, como dice aquí, si no hay un verbo auxiliar, utilizamos el auxiliar do. Ese do queda automáticamente determinado cuando no hay un verbo auxiliar. Pero lo más importante es que vamos a utilizar solamente 4 verbos auxiliares. Hay muchísimos verbos auxiliares, pero solamente vamos a trabajar con 4. Que más adelante lo van a ver. So and to. Ok, ¿qué dice? It is in singular or in plural. With the simple present, we use do and does. Con el presente simple utilizamos do y utilizamos does. Acuérdense que does es para conjugar el verbo to do con la tercera persona del singular. Llámese he, she o it. Y acuérdense que esos pronombres he, she o it sustituyen nombre propio. Por ejemplo, he podría sustituir a Carlos, a Juan, a William, a Roydy, a Rudy, etcétera, etcétera. She podría sustituir un sustantivo femenino en singular. Podríamos ya decir, por ejemplo, Yanilza, Generolisa, Carmelina, Smerlin, etcétera, etcétera. Entonces, so and to. Do, el uso de do. When we aren't using the third person of singular. Utilizamos do cuando no estamos utilizando la tercera persona del singular, como les expliqué anteriormente. Does, when we are using the third person of singular. Cuando estamos utilizando la tercera persona del singular. Examples. Tenemos 2 ejemplos aquí. I like going out on Saturday. Me gusta salir los sábados. Como pueden observar ahí.
no hay un auxiliar aquí. Yo les voy a mostrar antes de continuar con esto, mostrarles los 4 auxiliares. Wow, eso es trueno. Los 4 auxiliares que vamos a trabajar es el auxiliar do, should, can and be. Esos son los 4 auxiliares que vamos a trabajar. Entonces, en cada oración tiene que haber un auxiliar. Si no hay un auxiliar, eso indica entonces que trabajaríamos automáticamente con el auxiliar do. En este caso, I like going out on Saturday. Me gusta salir los sábados. Ahí no hay ninguno de esos 4 auxiliares. Por lo tanto, automáticamente trabajaremos con el auxiliar do, dependiendo, como dice aquí, si está en singular o en plural, o si está en presente simple o está en el pasado simple. Entonces, como aquí está en el presente, I like going out on Saturday, utilizamos el auxiliar do en presente. Y dice aquí entonces, me gusta salir los sábados. Yo expreso, so do I, yo también. Or, I do too. Como pueden observar, so, el adverbio so, siempre va a principio. Y el auxiliar siempre está en el medio. Y luego entonces el sujeto. Cuando se utiliza to, el to va siempre al final de la oración. Y entonces el sujeto que en esta está al final, aquí está al principio. O sea, tomen en cuenta eso. Cuando decimos yo también con so, iniciamos con el adverbio so. Si utilizamos el adverbio to, entonces iniciamos con el sujeto y el to va al final. Y el auxiliar siempre va a estar en el medio. El auxiliar siempre estará en el medio. Nunca se mueve. Ni con so ni con to. Siempre estará en el medio. I do too. Yo también. So do I. Yo también. Ambos significa yo también. So does Anna. Anna también. Anna does too. Anna también. Ahora, ¿que Anna también qué? A esto mismo le gusta salir los sábados. ¿Por qué aquí tenemos does y no do? Porque estamos hablando de Anna. Y Anna viene siendo la tercera persona del singular. Entonces, y aquí siempre el so va primero y el auxiliar siempre va en el medio y luego entonces el sujeto. En la otra oración en la que utilizamos el adverbio to, entonces iniciamos con el sujeto, como siempre el auxiliar va en el medio y finalmente el adverbio. Veamos aquí. With the simple past we use did. El pasado de do o does es did. It doesn't matter if we are using the third person of singular. O sea, aquí no importa si estamos hablando de la tercera persona del singular. Siempre el pasado de do o does va a ser siempre did. Aquí tenemos ejemplo. Enerolisa enjoyed her last vacation. Enerolisa disfrutó su pasada vacaciones. Entonces, estamos en el pasado, enjoyed. Como siempre, como les había dicho anteriormente, si no está ninguno de estos verbos auxiliares, entonces automáticamente va el auxiliar do. Como está en pasado y el pasado de do es did. Entonces aquí decimos so did I. Yo también. I did too. Yo también. Ven, se escribe de las dos maneras. Si usamos el so va primero, ese adverbio va primero, luego el auxiliar que siempre va en medio del adverbio y del sujeto. Y cuando usamos to, iniciamos con el sujeto y como siempre el auxiliar va en el medio y finalizamos con el adverbio to.
So did Carmelina. Carmelina también. Carmelina did too. Eso significa que no solamente Nerolisa disfrutó sus vacaciones, sino que yo también la disfruté y Carmelina también la disfrutó. Como les dije, los 4 auxiliares que vamos a trabajar son do, should, can, be. Y ya como trabajamos con el auxiliar do, vamos ahora a hacer ejemplos con el auxiliar should. Should. Acuérdense que so y to se utilizan para oraciones afirmativas, positivas. Dice aquí, I should go to the gym. Yo debo ir al gimnasio. Caramba, a ver si rebajo esta barriga. Entonces, dice aquí, como siempre, va so del primero, luego el auxiliar. Aquí sí hay un auxiliar presente. I should. Entonces, si está should, no podemos utilizar do, ni can, ni be, porque está should. Entonces, tenemos que utilizar el mismo auxiliar que está en la oración. En este caso, should. Entonces, I should go to the gym. Yo debo ir al gym, al gimnasio. So should I. So should I. Yo también. I should too. Yo también. Smerling should study more. Smerling debe estudiar más. So should Yanilsa. Yanilsa también. Yanilsa should too. Les recuerdo una vez más, cuando usamos so, va a principio, seguido del verbo auxiliar y finalmente el sujeto. Cuando utilizamos el adverbio to, entonces iniciamos con el sujeto, luego el verbo auxiliar should, que es en este caso, y finalmente el adverbio to. Aquí ahora un ejemplo con el verbo auxiliar can. Can. Rita can conquer any man with her charm. Rita puede conquistar cualquier hombre con su encanto. Aquí entonces estamos hablando utilizando el auxiliar can. Por lo tanto, aquí también tenemos que utilizar can. Entonces dice, so can Johnny. Johnny también. O sea, no solamente Rita puede conquistar cualquier hombre con su encanto, sino que también Johnny. Johnny can too. Y vuelvo y les repito, cuando usamos so va al principio, luego el verbo auxiliar. En este caso es can, que está aquí, que vuelvo y les repito, si está el verbo auxiliar can, no se puede utilizar ninguno de los demás. Ni do, ni should, ni be, porque está can. Y cuando no hay ninguno de esos 4, entonces el que vamos a utilizar es do, de manera automática. Otro ejemplo, Nerolisa can cure any patient. Nerolisa puede curar cualquier paciente. So can Rosibel. Rosibel can too. Rosibel también significa eso. Muy bien. Example with be. Ahora vamos a trabajar con el auxiliar be. Bernard is very intelligent. Bernard es muy inteligente. So am I. Aquí porque yo digo am. ¿Por qué yo estoy utilizando am? Porque estamos trabajando con el verbo to be. Y aquí tenemos is. No am, sino is. ¿Por qué is aquí? Porque estamos hablando de Bernard. Y Bernard es la tercera persona del singular. Aquí yo utilizo am. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a la primera persona del singular. Por eso yo no puedo decir so is I. No, está mal. Tiene que decir so am I. I am too. Aquí otra vez el so
luego el verbo auxiliar, que en este caso estamos trabajando con el auxiliar be, y luego el sujeto, que viene siendo I. Cuando usamos to, iniciamos con el sujeto, luego el auxiliar y luego to. Aquí entonces, so is Paola. ¿Por qué usamos is aquí? Porque estamos hablando de Paola, que es la tercera persona del singular. Si Berna es muy inteligente, yo también lo soy, pero también lo es Paola y también lo son Emmanuel y Wanda. Aquí entonces usamos are. ¿Por qué usamos are? Porque estamos hablando de la tercera persona del plural. Emmanuel en Wanda. So are Emmanuel en Wanda. Noten que después de so va el verbo auxiliar, conjugado al sujeto que le sigue. En este caso, Emmanuel en Wanda. Y eso es como usted decir they are. Usted no puede decir they is o they am, sino they are, porque es la conjugación que corresponde al verbo to be en el presente simple. Emmanuel en Wanda are two. Cuando utilizamos to, iniciamos entonces con los sujetos, en este caso que está en plural, y luego el auxiliar are y finalmente to. Dice, that woman is really beautiful. Esta mujer es realmente hermosa. So is Carmelina. Carmelina is too. O sea, Carmelina también lo es. O sea, no solamente ella es hermosa, también lo es Carmelina. So are Rosani and Gideni. También Rosani y Gideni lo son. Sarai and Paola are too. Sarai y Paola también. O sea que eso es, utilizamos esto para expresar acuerdo, decir yo también, tú también, él también, ella también. Ahora vamos a utilizar neither and either, que esto lo utilizamos cuando la oración está en negativo. Por ejemplo, usted puede decir yo no soy feo o yo no soy fea. Si yo quiero defender mi belleza, yo puedo decir yo tampoco. Mi madre tampoco, mi hermana tampoco, mi esposa tampoco, mi esposo tampoco. Entonces ahí utilizamos neither o either. Vamos a ver algunos ejemplos. Example with do, simple present. Aquí entonces, en la parte negativa sí se figura el auxiliar do. Entonces dice, I don't like lies. No me gustan las mentiras. A mí no me gustan las mentiras. Entonces, ya no vamos a utilizar aquí en los negativos so y to, porque so y to solamente se utilizan en oraciones positivas, no negativas. En las oraciones negativas solamente se puede utilizar neither and either. Y neither, al igual que so, va siempre al principio. Y luego entonces el auxiliar que está acá. Ahora, ¿por qué es el auxiliar de don't? Aquí colocamos does. Porque ese does va conjugado con el sujeto eneroliza, que en este caso es la tercera persona del singular. Acuérdense que decimos I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. En este caso, eneroliza viene representado por she, porque es ella. Entonces, neither does eneroliza. Ahora te diría, ¿por qué si el auxiliar está en negativo, aquí está positivo el auxiliar? Sencillo. Con neither, el auxiliar ya está negado aquí en neither. Por lo tanto, no se tiene que negar dos veces. Ya está negado aquí en neither, entonces no hay que volverlo a negar. Por eso entonces, al decir neither, ya está negando, que significa ni. Entonces, aquí ya el does, el auxiliar, va de manera positiva.
Neither does Enerolisa. Enerolisa tampoco. I don't like lies. No me gustan las mentiras. A Enerolisa tampoco. Enerolisa doesn't either. Aquí cuando iniciamos con el sujeto, en este caso Enerolisa, ahí sí tenemos que negar el auxiliar. Doesn't either. Cuando va el adverbio either, entonces el verbo auxiliar va en negativo. Doesn't. Que doesn't viene siendo lo negativo de does. Muy bien. Neither do I. Yo tampoco. I don't either. Aquí utilizamos don't porque para conjugar la primera persona decimos I do en cuando es afirmativo, positivo, y decimos I don't cuando es negativo. Muy bien. Entonces, neither do I, yo tampoco, a mí tampoco me gustan las mentiras. I don't either. Ya sabemos, cuando utilizamos either, entonces iniciamos con el sujeto. Luego el verbo auxiliar debe ir en negativo. Y finalmente either. Cuando utilizamos neither, el auxiliar debe de ir en forma positiva, no negativa. Y finalmente entonces el sujeto. William doesn't speak Mandarin. William no habla mandarín. Neither does Roydy. Roydy tampoco. Roydy doesn't either. Roydy tampoco. Como pueden, vuelvo y les recalco. Cuando usamos neither, el auxiliar no puede estar en negativo, sino positivo. Y entonces, siempre el auxiliar va en medio del sujeto y el adverbio. Todo va a depender. Cuando comienza con neither, el adverbio va primero y el sujeto va al final. Cuando utilizamos either, iniciamos entonces con el sujeto y el adverbio va al final. Y entonces el verbo auxiliar debe ir en negativo. Roydy doesn't either. Roydy tampoco. Luz Esther doesn't live in Japan. Luz Esther no vive en Japón. Neither do you. You don't either. Tú tampoco, tú tampoco. Ambos dicen lo mismo. Tú tampoco, tú tampoco. Lo que pasa es que hay dos maneras de decir tú tampoco o yo tampoco. Cuando usamos neither, vuelvo y les repito, el verbo auxiliar va positivo. Y cuando usamos either, el verbo auxiliar va negativo. Y siempre iniciamos con el sujeto. Example with do, simple past. Aquí con el do, acuérdense que el pasado de do es did. Entonces dice aquí, Carmelina didn't win the lottery. Carmelina no se ganó la lotería. Neither did Rudy. Rudy tampoco. Rudy didn't either. Aquí, como siempre, cuando usamos neither, ya no hay que negar aquí, por lo tanto, entonces ese auxiliar debe ir afirmativo, no negativo. Y entonces, cuando usamos either, el auxiliar ahí sí va negativo. Rudy didn't either. Rudy tampoco. Francesca didn't fall down. Francesca no se cayó. Neither did Sarai. Sarai tampoco. Sarai didn't either. Neither did I. Yo tampoco. I didn't either. Yo tampoco. Katy didn't invite me to her party. Katy no me invitó a su fiesta. Neither did Rosibel. Rosibel didn't either. Tampoco Rosibel. O sea, ninguna de las dos me invitaron. Example with should. Aquí entonces trabajamos con el auxiliar should. Noten que cuando trabajamos con un auxiliar, las oraciones tienen que estar involucrados ese auxiliar. Porque no puede utilizarse dos auxiliares juntos. I shouldn't drink a lot of alcohol.
yo no debería tomar mucho alcohol. Neither should enero Lisa tampoco. Enero Lisa shouldn't either. Como pueden ver acá, aquí usamos should positivo porque neither ya lo está negando. Pero cuando iniciamos con el sujeto, sí hay que negar el auxiliar. Entonces, acuérdense que para negar un auxiliar simplemente le agregamos la N, el apóstrofe y la T y ya está negado. Entonces, should significa deber y shouldn't no debe. Vean. Neither should I shouldn't either. Yo tampoco. William shouldn't work on Sunday. William no debería trabajar los domingos. Neither should Roy. Roy tampoco. Roy shouldn't either. Ya esta parte no tengo que explicársela, que después de neither, el verbo auxiliar no va en negativo. Y que cuando se utiliza either, se comienza con el sujeto, luego shouldn't y luego either. Ya esa parte ya ustedes se la saben. Luz Esther shouldn't live alone. Luz Esther no debería vivir sola. Shouldn't, should you. Tú tampoco. You shouldn't. Neither should you. You shouldn't either. Tú tampoco. Examples with can. Vamos a utilizar ahora ejemplos con el auxiliar can. Carmen can't drive a truck. Carmen no puede conducir un camión. Neither can Rudy. Rudy tampoco. Rudy can't either. Recuerden que cuando usamos either, negamos el auxiliar. Y para negar un auxiliar simplemente le agregamos una N, un apóstrofe y una T. ¿Qué pasa? Que como este auxiliar termina en N, solamente agregamos el apóstrofe y la T y ya está negándose. Francesca can't fly. Francesca no puede volar. Neither can Sarai. Sarai can't either. Sarai tampoco. Neither can I. I can't either. Yo tampoco. Katy can't swim in the ocean. Katy no puede nadar en el océano. Neither can Rosibel. Rosibel can't either. Rosibel tampoco. Example with be, simple present. Ahora vamos el verbo to be como auxiliar en el presente simple. I am not ugly. Yo no soy feo. Neither is enero Lisa. Enero Lisa tampoco es fea. Enero Lisa isn't either. Enero Lisa tampoco. Neither am I. Yo tampoco. I am not either. Noten ahí que cuando usamos neither, primero va el auxiliar y finalmente el sujeto. Cuando utilizamos either, el sujeto va primero y luego el auxiliar. Y negando. I'm not. William isn't a bad person. William no es una mala persona. Neither is Roy. Roy tampoco. Roy isn't either. Roy tampoco. Luz Esther isn't old. Luz Esther no es vieja. Neither are you. You aren't either. Tú tampoco. Example with be, simple past. Aquí el mismo auxiliar be, pero en el pasado simple. Y sabemos que el pasado de be es was o were. Entonces aquí dice, Carmelina wasn't driving a truck. Carmelina no estaba conduciendo un camión. Neither was Rudy. Rudy tampoco. Rudy wasn't either. Francesca wasn't flying. Francesca no estaba volando. Neither was Enero Lisa. Enero Lisa tampoco. Enero Lisa wasn't either. Neither was Paola. Paola tampoco. Paola wasn't either. Katy wasn't swimming in the ocean. Katy no estaba nadando en el océano. Neither was Rosibel.
Rosibel wasn't either. Rosibel tampoco. Y aquí entonces tenemos los ejercicios. El ejercicio 1 es para llenarlo con oraciones expresando acuerdo, oraciones afirmativas con so y to. Y el ejercicio 2 con neither and either. Van a utilizar siempre las dos. Van a responder de dos maneras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, William speaks 2 languages. William habla 2 idiomas. Para usted decir, yo también, ya usted sabe que el primero que va a tomar en cuenta es el auxiliar, el verbo auxiliar que hay en la oración. En este caso no hay ninguno de ellos. Ni está el do, ni está el should, ni está can, ni está be. Entonces, yo les expliqué anteriormente que cuando no hay un verbo auxiliar, automáticamente se responde con el auxiliar do. Paola can learn very quickly. Aquí sí tenemos un auxiliar, que es el auxiliar can. Kathy took a shower today. Aquí tampoco hay un auxiliar y está en el tiempo pasado, took. Entonces, dijimos que cuando no hay un auxiliar presente, utilizamos el auxiliar do, pero como estamos en pasado, entonces ese verbo auxiliar debe estar en pasado. Y como les expliqué que el pasado de do y does es did. Aquí, en esta oración, que son las oraciones negativas, te va a decir yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, o puede decir Carmelina tampoco, Smerlin tampoco, Yanirza tampoco, Rudy tampoco, Enerolisa tampoco, Francesca tampoco, así sucesivamente. Usted puede utilizar el sujeto que usted quiera. Aquí dice, Enerolisa shouldn't be single. Enerolisa no debería estar soltera. Si usted podría decir, por ejemplo, Katy tampoco, Yanilza tampoco. Carmelina can't fly a plane. Carmelina no puede volar un avión. Como usted no es piloto, usted puede decir yo tampoco, o mi hermano tampoco, José tampoco, William tampoco. Smerlin wasn't yelling yesterday. Smerlin no estaba llorando ayer. Entonces usted va a decir yo tampoco. Wanda tampoco, así sucesivamente. Entonces, usted va a responder utilizando el auxiliar que tiene la oración. Y cuando no tiene auxiliar, automáticamente va el auxiliar do. Si en este caso que está en presente, do o does, si va a referirse a la tercera persona del singular. Aquí, como el auxiliar, el verbo está en pasado de esta oración y no hay uno de los auxiliares presentes, automáticamente el do también, pero en pasado, que viene siendo did. No les voy a mostrar la respuesta de ese ejercicio o de esos dos ejercicios para que usted, con lo que yo le expliqué en las diapositivas anteriores, usted pueda tener la idea de cómo llenar eso. Entonces, el viernes, en la próxima clase, ustedes me van a demostrar qué tanto aprendieron de este video. Les recomiendo que por favor el ejercicio, los dos ejercicios, los hagan y me los manden por WhatsApp en privado para yo entonces corregirlo. Y ahí entonces determinar qué tanto usted aprendió sobre lo que yo expliqué en este video.